Yo creo que esta situación nos obliga a hacernos a todos la siguiente reflexión. Y es ¿por qué aceptamos como normal en el mundo digital lo que jamás permitiríamos en el mundo físico? ¿Por qué no aplicamos las mismas normas, las mismas leyes, los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas obligaciones? Antes lo señalaba de otra manera el ministro, ¿no? Óscar López, pero nadie aceptaría que un avión despegara sin cumplir con los más estrictos estándares de seguridad, o que un medicamento pudiera venderse sin antes someterse a las pruebas rigurosas. Y, sin embargo, hemos dejado inexplicablemente que los productos y los servicios digitales salgan al mercado sin controlar sus riesgos y sin saber cuáles son los potenciales daños. Creo que la fe en la tecnología y en sus promesas nos ha cegado ante sus peores consecuencias. Y por eso el Observatorio de Derechos Digitales que hoy lanzamos desde Red.es, con el respaldo de 48 empresas, instituciones, fundaciones y también universidades, con especial apoyo de la Fundación Hermes, nace con esa vocación, que los derechos y las libertades que defendemos en nuestra vida diaria lleguen al mundo digital y que los protejamos con el mismo rigor y con la misma vehemencia. Que prevengamos, que combatamos, que erradiquemos de una vez por todas la manipulación, el mal uso de los entornos digitales para que testimonios como los que hemos escuchado dejen de ser la norma, para que pasen a ser la excepción. Yo soy consciente, creo que todos somos conscientes de la entidad del problema al que nos enfrentamos, especialmente cuando hablamos de las redes sociales. Y quiero además compartir con ustedes una reflexión en este sentido. Porque en estos momentos todos, yo creo que las administraciones, los medios de comunicación, la propia ciudadanía, confiamos con sinceridad en las virtudes y en que las redes servirían para transformar el mundo a mejor. Lo hicimos. Confiamos en que darían voz a quienes no la tenían, de hecho lo han hecho. Confiamos en que nos ayudarían a aprender, a crear, a hablar sin restricciones en un mundo más integrado y cohesionado, y hasta cierto punto, reconozcámoslo, fue así. En primer lugar, la revolución digital pues transformó nuestras vidas, las ha transformado, de hecho, nuestra forma de trabajar, de vivir o incluso de amar. Para muchos adolescentes y no tan adolescentes, las redes sociales son un espacio de conexión, un refugio en momentos difíciles, y también para la mitad de los jóvenes las aplicaciones de citas son el lugar donde comienzan las relaciones sentimentales. En segundo lugar, la digitalización le ha dado la vuelta de arriba abajo a nuestras economías, que irremediablemente son cada vez más dependientes unas de otras, y prácticamente no hay una actividad profesional hoy en día que no esté atravesada de una u otra forma por su dimensión digital. Cada euro invertido en el sector tecnológico ha generado casi 3 euros en crecimiento económico. Y por último, el mundo digital también ha transformado el espacio cívico y, por supuesto, la forma de participar en la política. Las redes sociales han roto las barreras de los medios tradicionales, han permitido que más gente, más voces se sientan partícipes de movimientos transformadores desde el punto de vista colectivo. Pensemos, por ejemplo, en el movimiento Me Too o también en el Fridays for Future. No solo surgieron en las redes sociales, sino que a través de ellas lograron movilizar a millones y millones de personas por causas justas. Contribuyeron, en definitiva, a transformar el debate público, a poner sobre la mesa y visibilizar problemas que, en los medios de comunicación tradicionales o en el establishment político, de una u otra manera, permanecían absolutamente invisibilizados. Hasta aquí lo bueno, que no es poco, reconozcámoslo, pero también, sabemos que bajo el aura del milagro económico, social y cultural, hay ocultas muchas miserias. ¿Son más plenas nuestras vidas, como nos prometió la revolución digital? ¿Son más igualitarias nuestras economías? ¿Tenemos las sociedades más cohesionadas? Yo creo que la respuesta es obvia. Y, por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿y por qué es así?
Pues porque el algoritmo no reparte oportunidades, porque las grandes plataformas tecnológicas no son neutrales y porque la mentira viaja en ellas mucho más rápido que la verdad. La inmediatez del clic ha hecho que se reduzca la complejidad de la información y el debate público a 280 caracteres. La obsesión por el like distorsiona la realidad, empobrece el debate público y, lo más preocupante, nos empuja a elegir un bando. Las redes sociales son hoy auténticos campos de batalla, donde no se discute, lo que se hace es atacar. No se argumenta, se descalifica y no se busca entender ni comprender, sino imponer. Y no hay nada malo en ser ingenioso o breve, pero cuando alguien vocifera o simplemente se escuchan sus gritos, pues los gritos importan más que lo que se dice. Los gritos sustituyen las palabras. Y la principal consecuencia de todo ello es que con mucha frecuencia, por desgracia, lo que se viraliza en las redes sociales no es la verdad, sino la mentira. Cada día nuestros muros se llenan de datos falsos, de imágenes modificadas, de fake news que distorsionan nuestra propia percepción de la realidad. No hace falta que nos vayamos muy lejos. Sucedió durante la Dana en Valencia, el pasado 29 de octubre. Miles de bots trataron de multiplicar el daño propagando bulos, muchos de ellos estafas, y la pregunta es, ¿qué otra cosa se buscaba si no era desmoralizar a la sociedad o sacar partido del dolor a costa de las víctimas de la Dana? Por tanto, lo que quiero decir con esto es que lo que sucede en las redes, lo que sucede en el mundo digital, por supuesto que tiene consecuencias en la vida real. Lo hemos visto aquí hoy, con los testimonios que hemos escuchado, y, por supuesto, los delitos digitales ya representan, si miramos los datos, 1/5 de todos los delitos penales. 1 de cada 4 jóvenes recibe solicitudes no deseadas de contenido sexual. Y los delitos de odio online han crecido un 32% en este último año. Creímos, ingenuos de nosotros, que las plataformas ayudarían a nivelar el campo de juego, pero han hecho justo lo contrario. Lo han hecho ese campo de juego mucho más injusto, porque 1/3, nada más y nada menos que 1/3 de los perfiles en redes sociales son bots, que generan casi la mitad del tráfico en Internet. Las búsquedas, los contenidos, las noticias que consumimos están absolutamente sesgados y, por tanto, la viralidad cotiza muy por encima de la verdad. Y la reflexión que tenemos que hacernos es que esto no es fruto del azar. Es un plan diseñado. Es un plan planeado, sistemáticamente, elegido y pensado. Primero, por potencias extranjeras como Rusia, que busca debilitar nuestra convivencia, nuestras instituciones democráticas. Pero no solamente por potencias extranjeras como Rusia. También hay fuerzas antisistemas que buscan generar el caos, la desafección en nuestras sociedades, ya sea para alcanzar el poder o para aprovecharse de los más vulnerables. Y ahora, desgraciadamente, hemos visto una élite de de billonarios, que no pagan impuestos, para quienes no basta con tener más dinero que 150 países juntos. Quieren también el poder político y democrático. Lo que quieren es sentarse directamente en los consejos de ministros, sin caretas ni mediadores. Controlar nuestras leyes, nuestras vidas, condicionar con ello lo que vamos a pensar y lo que vemos, incluso nuestra memoria como sociedad, si es preciso, fomentando el autoritarismo y el odio. Como estamos viendo, no muy lejos de aquí, en procesos electorales que van a tener en Europa un impacto importante en las próximas semanas. Pero que nadie se engañe, su principal motivación para controlar ese poder democrático no es otro que el dinero. Todo por la pasta. Todo siempre ha sido por la pasta. Asistimos, por tanto, a una carrera tecnológica despiadada, donde se combina la tecnocasta y potencias autoritarias que libran una batalla sin reglas ni principios en el mundo digital y que tienen un impacto en la vida real. La nueva inteligencia artificial, desarrollada por una empresa china, ha eliminado toda referencia a cualquier elemento de oposición a su gobierno.
Al mismo tiempo, la principal empresa de inteligencia artificial estadounidense pone en duda la victoria de Biden en las anteriores elecciones cuando se le pregunta. Y el proveedor más famoso de geolocalización está a punto de hacer desaparecer el Golfo de México de sus mapas para congraciarse con el poder.